el inicio. En esta hora continuamos con la segunda parte de lo inexplicable o lo que la ciencia no ha podido explicar. Porque han encontrado desde hace mucho tiempo, existe en el Museo de Irak unas tablillas cuneiformes escritas en el idioma cuneiforme de la antigüedad de las culturas que existieron mucho antes en Mesopotamia, ¿sí? Y donde hablan acerca de unos seres que vinieron de las estrellas a poblar esta tierra y a crear el hombre. De estos seres, la misma Biblia, los libros de historia, los libros mitológicos, en fin, hay muchísima evidencia donde habla de estos seres que son llamados seres Anunnakis por los sumerios, pero cuando vamos a la Biblia habla de que son seres que son llamados Elohines, Elohim. Y Elohim dijo a Elohim: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y a otra referencia, o sea, hay muchas, pero de tantas, cuando dice que estaban haciendo la torre de Babel, entonces que dice Elohim: bajemos para evitar qué tal cosa, bajemos, está hablando plural. Cuando habla en el Salmo 82 que un día vino Elión, o sea, Elión, que es el jefe de los Elohines, y dijo que descendió a la tierra para dividir la tierra entre todos los dioses. Allí lo encontramos, ¿sí? Y así, hay muchas referencias donde podemos, donde dan razón de que esto no está tan fuera de base, esto no está tan loco, esto tiene una razón de ser. Entonces, estas culturas antiguas escribieron en su idioma en ese entonces, los sumerios, escribieron unas arcillas cuneiformes acerca de todo esto que les estoy hablando, ¿sí ve? Y de hecho, entonces, se trata de que usted pueda conocer, no creer, no crea en nada de lo que yo estoy diciendo, solamente conozca, entienda y busque más información, ¿se ve? Y se va a dar cuenta que todo esto tiene una razón de ser, que todo esto queda, mejor dicho, va en una concordancia maravillosa, y que el cuento de los Anunnaki no es un cuento tan loco, y que el cuento de que realmente es un cuento muy chino, el cuento del cambio de la cuestión atmosférica, el cuento hay muchas cosas que atribuyen a intereses económicos, pero que realmente, si conociéramos en profundidad estas cosas de las cuales estamos hablando, usted va a saber, va a conocer y va a entender que por qué se está produciendo todo esto, ¿sí ve? Que no tiene que ver nada con las hipótesis o las teorías de los hombres que dicen que es por el cambio climático, porque el hombre ha destruido la atmósfera. No, el hombre ha tenido algo que ver, pero no se preocupe, que eso no tiene que, eso va en un ritmo, va en una sincronía como tiene que ser, ¿sí ve? No es que este dañó y que estos dañan más que esto, entonces por eso entonces vamos a poner una sobretasa y vamos a cobrar y vamos a... Eso no tiene nada que ver. Entonces hay muchas cosas, ideologías de hombres que llevan precisamente a la esclavitud de otros, precisamente porque tienen un conocimiento y lo manejan a su antojo. La idea que aquí en este canal es que usted tenga conocimiento, tenga entendimiento, y usted pueda entonces tener como otra forma de pensar, o pueda ampliar o replantear su forma de pensar, ¿sí? Entonces vamos a continuar con lo inexplicable o lo que la ciencia religiosa no puede explicar.
Un ejército de Anunnakis combatió bajo las órdenes de Marduk, un texto muy deteriorado del periodo neosario entre los años 911 y 612 antes de la era. Dice que Marduk formó un ejército de Anunnakis para atacar la ciudad sagrada de Nippur. Las ciudades locales tuvieron que refugiarse en el templo Exumecha de Niurda, y Enlil montó en cólera por la acción de Marduk. Enlil ordenó a los dioses refugiados, que eran prisioneros a Marduk, y a los Anunnaki que los respaldaban. Los Anunnakis fueron capturados, pero Marduk organizó una revuelta y derrotó a los dioses, tomando como prisioneros de guerra 360 de ellos, incluyendo al mismo En, y protestó por la acción de Marduk, argumentando que los dioses de ser inocentes, por lo que fue sometido a juicio ante el tribunal de los mismos Anunnakis. ¿Quién? Marduk. Los Anunnakis inspiraron la narración de la guerra de los titanes y los dioses olímpicos. Los hititas creían que los dioses más antiguos habían sido desterrados al inframundo por los más jóvenes, donde estaban sometidos por la diosa Levani. El imperio de Tita existió entre los siglos XVII y XII de una era antigua, y denominado la región de Anatolia, llegando hasta la Mesopotamia superior y el Éufrates. Los escribas hititas identificaron a los dioses jóvenes dominantes con los Anunnakis. Los relatos hititas sobre el destierro de los viejos dioses por parte de los Anunnakis inspiraron la narración sobre la derrota de los titanes frente a los dioses del Olimpo, realizada por el griego. Ese odio, en su poema Teogonía, compuesto durante el primer tercio del siglo VIII antes de nuestra era, ¿sí? Precisamente entonces, por eso es que ustedes han visto, se han enterado a través del internet, porque ya la televisión presta otro servicio, a otros intereses, pero allí en lo que encuentra en internet, usted va a tal vez ahora último, en estos últimos tiempos, estos últimos años, han encontrado que hay un inframundo, ¿sí? Han hablado que hay un inframundo, se cree que hay un inframundo subterráneo, y que precisamente por eso es que se abren esos boquetes en la tierra de tantos metros. ¿Por qué? Porque hay partes donde está Coco, porque hace parte de unos túneles, hace parte de un mundo subterráneo que nosotros desconocemos totalmente. Deduzcan esto. En geografía, aquí para Latinoamérica, para Colombia, donde nosotros estamos, tenemos mapas de la Tierra, donde están sus diferentes capas y el núcleo de la Tierra, ¿verdad? Y cada una tiene un nombre diferente. Pregunto yo, ¿quién fue hasta el núcleo para poder determinar esto que supuestamente enseñaron, que supuestamente es verdad? Si lo que es verdad es que los únicos que han llegado a una profundidad de 12 kilómetros son los rusos. Llegaron hasta ahí, ¿sí? Excavando a 12 kilómetros bajo tierra, ¿sí ve? Y hasta ahí llegaron nomás, ¿sí? Hubo una cantidad de cosas y de situaciones por las cuales no siguieron de ahí más para abajo. O sea, lo más profundo que el hombre ha llegado es a 12 kilómetros de profundidad. Para que otros digan, vea, el núcleo de la Tierra es este, y después sigue el manto llamado tal, después sigue el manto, y son estas 3 o 4 etapas, y que no lo saben. Hipótesis, son solamente hipótesis, ¿sí? Y aquí estamos hablando de algo que desde hace miles de siglos, ¿sí? Ellos conocieron, ellos hablaron, y algunos, los sumerios, pudieron escribir en tablillas de arcilla, porque eso hace miles de años no se conocía ni el papel, ni menos la escritura como hoy por hoy lo conocemos, ¿cierto? Entonces, los Anunnakis inspiraron la narración de la guerra entre estos titanes, ¿cierto? Y los dioses olímpicos. Entonces, los hititas creían que los dioses más antiguos habían sido desterrados del inframundo por los más jóvenes, ¿cierto? Y también se ha descubierto, ahora último, se habla mucho de la Antártida.
de puertas que hay allá, de túneles que cruzan los continentes. Se habla de muchas cosas que la gente, por desconocimiento, simplemente dice, no, es que eso es ciencia ficción. Eso quién sabe si exista. Eso quién sabe. Y hay la ciencia. Hay algunos que se han atrevido, unos murieron en ese atrevimiento porque los anularon, dicen, y otros han tratado y han investigado, y hoy por hoy los ojos están sobre la Antártida. Por eso es un lugar, ¿sí?, que nadie puede ir y meterse de una vez, porque eso hicieron un pacto entre todos los países, que esa Antártida es de todos, y entonces todos tienen parte de eso, pero es con el fin de que ninguno se va a apoderar de la tecnología o de las cosas que allí hay o que existen, que nosotros desconocemos, que tal vez algunos países sí saben, sí, que existe, mientras otros, como indios, se la pasan en guerras y en cantidad de cosas, ¿verdad? Continuemos. Enlil detestaba a los humanos. El hijo del dios del cielo, Ani, y la diosa de la tierra, Aki, era la deidad Enuna. Y que más importante, los sumerios, habló. El nombre de la divinidad que partió el mundo, el cielo y la tierra, significa el señor de la tormenta o dios del viento, y es presentado como un dios temperamental y muy irritable por los humanos, por lo que se desquitaba destruyendo las cosechas mediante grandes tormentas e inundaciones y cambios del curso de los ríos en el mito de la gran inundación, ¿sí? De la gran inundación, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Del diluvio, ¿sí? Enlil abrió las compuertas del cielo para acabar con los desagradables humanos, porque los detestaba. Si usted va a los libros religiosos, encuentra allí una parte donde dice que un día se dividieron las aguas de los cielos, que Dios, que Elohim, en el original usted encuentra, que Elohim dividió las aguas de los cielos y las aguas de la tierra, ¿sí ve? Que puso expansión en ellos, y que el original dice Elohim. En el transcurso de los siglos cambiaron ese Elohim por Dios, ¿sí ve? Pero recuerde que Elohim significa, es plural, y está hablando de los dioses, ¿sí? Está hablando de los Anunnakis, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que más detestaba Enlil de la humanidad era el ruido, y Enlil era el patrono del Nippur, ciudad sumeria, cuyos restos datan del quinto milenio antes de la era, en la que tenía su santuario y guardaban las tablillas del destino, donde estaba escrito el porvenir de todo lo existente, y protagoniza el mito de Enlil y Enlil, en el que encuentra el baño en un pantano a su futura esposa y seduce con artes engañosas. Consigue fecundar a Enlil, pero es expulsado de Nippur por su censurable proceder. Sin embargo, Enlil sigue a Enlil, y la pareja engendra 3 dioses de ultratumba. Lo que más le molestaba a la humanidad eran sus hábitos ruidosos, y por ello intentó destruirla 3 veces, y entre una de esas fue con una inundación, porque abrió las compuertas de los cielos para que hubiera un diluvio. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, Enlil fue reprendido por el gran diluvio, ya que dejó a sus colegas dioses sin comida. Según el manuscrito Atrasis, Enlil hizo 3 intentos para destruir la bulliciosa humanidad, siendo el último la gran inundación que arrasó el mundo. Sin embargo, la humanidad logró salvarse gracias a la intervención de Enki, uno de los Anunnakis, medio hermano. Así es quien construyó un gigantesco barco en el que escaparon los humanos después de la partida de la embarcación, en la que la tradición judio-cristiana es conocida como el Arca de Noé. Enlil abrió las compuertas del cielo y dejó la tierra bajo las aguas. Los demás dioses se molestaron con él y le prendieron, le arrestaron, ya que dependían de los sacrificios humanos. Por eso es que usted encuentra en los libros de lo que llaman las Sagradas Escrituras sacrificios de sangre
de esta forma y de otra, después sacrificio, primero eran humanos, después eran sacrificios de animales, después vino uno, hizo sacrificios de animales, después vino otro, hizo sacrificios de humanos, primero de humanos, después primero vino uno de estos, Anunnakis, y hacía sacrificios de humanos. Después vino otro y hacía sacrificios de animales. Después vino otro Anunnaki y dijo, no quiero más esto, acabó con sacerdocios, acabó con sacrificios y con cosas y tal cosa, quiero es esto. Y entonces vino otro y entonces estableció una ética moral, ¿sí? Para que el hombre más bien tenga como base esto y tal, y no sea esclavo de ninguno de esos dioses que fueron los que promovieron eso, aunque muchos siguen allí como esclavos porque no han despertado, ¿sí? Muchos, otros sí ya despertamos, ¿sí? ¿Me hice entender? Perfecto. Entonces sigamos. Entonces Enki creaba a los hombres y les enseñó la agricultura. Enki fue un Anunnaki, hijo de Anun y medio hermano de Milei. Su nombre significa Señor de la Tierra y su principal trabajo era crear hombres y conseguir que otros dioses también lo hiciesen. Dotó a los humanos de las técnicas y herramientas para la agricultura y también es asociado con él junto a Cuático, el reinar en Abusú, y en el lugar subterráneo del que fluían las aguas primordiales, bajo la figura de Enki, era el hacedor y dios de la sabiduría y señor de la construcción, las artes, la magia y el diseño, junto con Anie y el Nile, formaba el trío de los dioses más importantes de la mitología mesopotamia. Por eso usted encuentra que hay 4 ríos, uno con oro, otro con de Ávila, otro, todavía existen algunos de ellos, ¿sí? Hay muchas cosas de las que habla las Sagradas Escrituras, pero muy someramente, que hubo unos ángeles que vinieron y enseñaron el arte de la guerra, que otros enseñaron no sé qué, y que por eso unos ángeles fueron ¿qué? Proscritos debido a que enseñaron cosas que no debían enseñarle a los hombres, y por eso entonces tal, otros que porque entonces tuvieron relaciones con los humanos, y sí, hubo relaciones entre ellos, los Anunnakis o gigantes, eso lo habla Génesis 6, entonces, sino que lo dice de otra manera como más sutil, metiéndolo desde la parte religiosa y sin querer mostrar realmente cómo son las cosas, ¿sí? Nace esto, ¿verdad? Enki creó 7 parejas de hombres y mujeres con 14 trozos de arcilla. Según las mitologías mesopotámicas, los grandes dioses crearon la humanidad mezclando la sangre y la carne de una deidad menor con arcilla, de acuerdo con la leyenda épica de Atrasis. En la mitología acadia, ese dios menor sacrificado era para crear a los hombres. Fue la mezcla de las partes corporales con arcilla y era realizada por la diosa madre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Se acuerda ese versículo? Un personaje diferente según las mitologías, y luego los demás dioses escupían en esa especie de hormigón mitológico. Tras realizar un ritual con la diosa madre, Enki recogió 14 trozos de material para formar a 7 hombres y 7 mujeres, dice. El dios de la luna protegía a los pastores Nana, también llamado, era el dios de la luna de los pueblos mesopotámicos, era el hijo del dios del viento y el cielo Enlil, y la diosa del aire Nemli, y representaba también uno de los más antiguos protectores de los pastores y las culturas de Mesopotamia, en el tiempo en el que la Ur dominó el valle del Éufrates, aproximadamente unos 2600 años y 2400 años de la era Enki, ¿sí? Y fue considerado el dios supremo. Recuerda que por ahí dentro de una mitología, dentro de una cosa, dijeron que cuando nació no sé quién, que vino una estrella y que a los pastores les enseñó. La diosa Nana era representada como un anciano con cuernos. El dios Nana era representado como un anciano con barba de bislázuli y cuernos, cabalgando en un toro alado. Sus símbolos eran crecientes y el toro en alusión a su padre Enlil, llamado el toro del cielo.
fue el padre de Utu, dios del sol, al que tuvo como su esposa Engale. En la teología astral, Nana es representada con la luna y el número 30. Se cree que esta cifra proviene de la duración del mes lunar, equivalente a casi 30 días. Entonces usted por eso encuentra que en el Medio Oriente a veces tenemos unos cuernos con una media luna, otras veces tienen otros que es un símbolo solo así, teniendo la media luna y una estrella. Son todos matrimonios y cosas que hubo entre todos estos seres en la antigüedad, que algunos por descendencia o por ascendencia los tienen como los ancestros dioses que estuvieron manejando esa parte. Pues de hecho, ellos primero, todos los Anunnakis, vinieron y habitaron en el Medio Oriente, ¿sí? Donde es parte de África, donde formaron después la Mesopotamia, donde está Irak, donde está el Líbano, pues lo que hoy llamamos pues así. Y antes tenía otros nombres, les dieron ellos. Y allí es donde nace el imperio mesopotámico, que estuvo por miles de años, ¿sí? Que después fue destruido por las guerras entre ellos, entre los mismos dioses, entre los mismos Anunnakis, ¿sí? Entre los mismos Elohines. ¿Están aprendiendo? Es bueno conocer todo esto, ¿verdad? Entonces, Ningal era venerada por los pastores de reses como consorte del dios lunar Nana, ¿sí? Ningal también tenía poderes lunares y se le presentaba con una fase creciente. Posiblemente al principio fue venerada por los pastores del ganado vacuno en el sur de Mesopotamia, cerca de la Ur, donde tenía un templo de Egipar. Al igual que en Harán, en su condición de dios, abarca en unión de su esposa Nana como un toro. Tenía una importante connotación de los rituales sagrados de fertilidad. Por eso hablan de que tenían que sacrificar un toro, que la espaldilla del toro, que los cuernos del toro, que había que untar la sangre tal, y que no sé qué. ¿Se acuerda cuando se hacían sacrificios de animales? Bueno, al dios solar Utu le brotaban llamas por los hombros, y Utu o Shamash fue una deidad mesopotámica confusa en cuanto a su origen. Los babilonios y los acadios lo consideraban hijo de An, y también fue representado con un disco solar de 8 puntas o mediante una figura de hombre. O sea, era una cara de hombre con puntas, es lo que llamaban el sol, de cuyos hombros brotaban llamas. En época posterior fue representado con una balanza como el dios de la justicia. ¿Se acuerda que dicen que es una mujer que es la justicia? Y numerológicamente Sera, que era un dios, se identificó con el número 20, ¿sí? Sera, ¿se acuerda? Que también en la Biblia habla de que hubo un rey, Josías, y que mandó a destruir todas las imágenes de cera que habían en esa época, y que tal cosa, porque tenían que ser fieles nomás a un solo Dios, y tal cosa y tal otra. No está hablando del Dios del universo, está hablando de otro Elohim. Sí, era una pelea entre los dioses de uno con el otro, ¿sí? Entonces, no tanto de los dioses, porque a pesar de que tuvieron sus diferencias y sus guerras, pero eran bandos de los dioses que peleaban unos con el otro. Los Anunnakis han sido relacionados con los dioses astronautas. El pseudoarqueólogo y escritor suizo Harrison, autor de varios libros sobre las supuestas intervenciones extraterrestres en las culturas primitivas, ha realizado interpretaciones de textos sumerios relacionados con los Anunnaki para respaldar sus afirmaciones. Danny Kahn ganó fama en 1968 con sus superventas Recuerdos del Futuro, en el que propone que remotos extraterrestres recibidos por los humanos como dioses transmitieron profundos conocimientos tecnológicos a la humanidad. En su libro de 1969, Carros de los Dioses, Misterios del pasado sin resolver, el escritor vuelve sobre el tema de que la tecnología y las religiones fueron traídas a la Tierra por antiguos astronautas alienígenas, ¿sí? También se postula que fueron una especie de alienígena humanoide avanzado. Otro autor
que defendió la teoría pseudocientífica de los antiguos astronautas fue el azerbaiyano. En su libro Duodécimo Planeta, el escritor Azerín ha afirmado que los Anunnaki eran realmente una especie extraterrestre humanoide avanzada que llegó a la Tierra hace medio millón de años, procedentes del planeta Nibiru, que les dije que de eso vamos a hablar luego. Estos aliens descubrieron que en la Tierra habían grandes depósitos de oro, fundaron una base terrícola para extraerlo. Según la extravagante teoría de Sitchin, los Anunnaki se propagaron en la Tierra mediante la fertilización in vitro, uniéndose hacia sus espermatozoides con los óvulos de las mujeres terrícolas, ¿sí? Dice ¿cierto? Los Anunnakis habrían sido los constructores de las pirámides según Secharia. En las pirámides de Egipto las pirámides de Egipto no fueron construidas por esclavos judíos de Faraón ni por los asalariados egipcios, sino por los Anunnakis, quienes además erigieron los demás edificios monumentales de la antigüedad. Según los teóricos de los antiguos astronautas, esto explicaría cómo fue posible edificar unas obras tan colosales que exigían tecnologías adelantadas para transportar enormes bloques de piedra y elevarlos a alturas considerables. Para esto, si vamos, digamos, en Machu Picchu, que es una ciudad enclavada en una montaña, tiene piedras allí que llegan a pesar hasta 40 toneladas. Otras menos, ¿sí? Pero hay algunas que llegan a pesar eso. ¿Cómo iban a subir todo esto para construir una ciudad? A esa ciudad no le falta sino el techo, ¿sí? Allá en Machu Picchu, ¿sí? Y hay otra ahí cercana, ¿sí? Entonces, eso no lo podían haber hecho hombres porque no existía la tecnología para eso, mucho menos iban a existir, iban a hacer las pirámides que tienen, ahí hay bloques de 200 toneladas, ¿sí? No hay manera alguna. Por ahí le hicieron la cuenta a una pirámide que dicen que la hizo un faraón, y de acuerdo a las cuentas y al tiempo que reinó ese faraón, nunca hubiera alcanzado a hacer semejante obra, a menos que cogieran y movieran cerca de 200 piedras, ¿sí? Y que empezaran a apilarlas, porque es que hay unas que tienen millones de piedras. Está compuesta, hay pirámides que están compuestas de millones de piedras. Entonces dicen que tendrían que haber cogido 200 pirámides como mínimo diario y moverlas y empezar a apilarlas y empezar a organizarlas para poder hacer en ese tiempo récord que supuestamente dice que hicieron esa pirámide. O sea, no, ese tiempo no le hubiera alcanzado nunca a ese faraón para hacer semejante obra tan colosal. Entonces, si tenemos la evidencia palpable, porque no solamente hay pirámides en Egipto, hay también en México pirámides, hay también en Perú hay pirámides, ¿sí? Hay construcciones de ciudades antiguas aún en Santa Marta, en Colombia, se ve la ciudad perdida, en muchas partes hay cantidad de cosas, ¿sí? De creaciones monumentales, ¿sí? De esas estatuas de esos hombres hechas en piedra que son enclavadas en la tierra. Hay unas que pesan 70 toneladas. O sea, ¿cuándo iban a mover? Y resulta que en esa isla donde están, no recuerdo el nombre de la isla, en Europa, y para poder hacer, ahí cerca no había una cantera, ¿sí? Suponiendo que la hayan traído a través del agua, ¿sí? Ahí a esa isla, ¿sí? ¿En qué la trajeron? En algo que sostuviera semejante eso. ¿En cuánto tiempo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para enclavarla? Oye, hay una cantidad de cosas que la ciencia no se puede explicar, no ha podido explicar, no existe la tecnología, la mente. Tiene que haber habido seres, ¿sí? Con una tecnología muy superior a lo que la gente se ha llegado a imaginar, ¿verdad? Entonces, podemos continuar. Entonces dice, siempre dijo que los Anunnaki retornarían a la Tierra, quizás decían los mayas que en el 2012, para coincidir con el final del calendario mesoamericano
de cuenta larga, que es el calendario maya. Entonces decían que estos seres que habían estado, que vienen cada 3600 años según la órbita de su planeta, entonces dicen que en el 2012 se cumplía esto, ¿sí? Y muchos dicen que no era en 2012, que las cuentas no estaban tan bien, que a partir del 2022 hay que esperar que en cualquier momento, que por eso entonces algunos definen, algunos científicos, que por eso son los cambios climáticos, no por causa del hombre, sino por lo que está sucediendo en el espacio sideral. Los Anunnakis habrían sido los señores supremos de la conspiración reptiliana. El teórico de la conspiración inglés David, un negacionista del holocausto y popularizador de la teoría de la conspiración reptiliana, afirma que de hecho los señores supremos reptilianos son los Anunnakis. Dice este hombre, la teoría de la conspiración reptiliana propone que los reptilianos no son usuarios humanoides alienígenas que controlan el mundo, que cambiando la apariencia y presentándose como humanos perfectos, según la teoría, algunos contados como reptilianos habrían sido o serían como Carlomagno, la familia real británica, la familia Bosch y los Rochan y otros muchos más que son los reptilianos, que son ellos los que están aquí, que son ellos los que están manejando todo. Eso es una cantidad de teorías que ellos, ni siquiera ellos mismos lo pueden comprobar. Entonces, ya para concluir, las teorías alienígenas sobre los Anunnakis han sido universalmente rechazadas. Los libros de Sitchin y otros defensores de los antiguos astronautas han sido mundialmente rechazados y calificados de pseudociencia y pseudoarqueología. Eso es una locura. Esta escritura sería señalada de tergiversar y manipular deliberadamente los escritos sumerios, truncando citas, sacándolas de contexto, incluso siendo malas traducciones para cambiar radicalmente su significado. Uno de los críticos más ácidos ha sido el historiador estadounidense Ronald H. Frisch, autor del libro Conocimiento, inventando historia falsa, de ciencia falsa y pseudo-religiones. Frisch califica a estas historias como el patio de recreo de charlatanes dirigido a personas demasiado dispuestas a suspender la incredulidad y a crear un abismo de fantasía. Pero la verdad es otra, porque ¿cómo explica las construcciones? No podemos tapar el sol con un solo dedo, ¿sí? Eso es algo real. Las construcciones están. Y la forma de usted analizar quién las hizo, no hay forma humana que haya podido haber hecho semejante cosas. Hay unos cortes en la piedra. En la India, mire, nada más no vamos muy lejos, en la India en el 2012 descubrieron porque, o sea, quitaron la tierra de una montaña y encontraron allí una especie de templo en mármol, hecho de una forma tan maravillosa, con unas cosas tan supremamente pesadas, pero recortadas como si hubiese sido mantequilla, para decorar, para organizar eso. Es una maravilla, es maravilloso esto. Lo hicieron, imagínense que lo hicieron con la tecnología a prueba de terremotos. Entonces la nave central y donde está le hicieron un vacío por si hay terremotos, no la destruyeran. Para la parte de afuera, donde están los escalones, hubo obviamente, hace muchos siglos, dicen allá en la India, hubo un terremoto y lo que hizo fue levantar las dos partes de las escalas, pero el resto está tal cosa. Dicen que encontraron escritos antiguos de un arquitecto que venía del espacio, ¿sí?, que venía de las estrellas, dice allí, y que él revisaba que las construcciones que estaban haciendo estos de las estrellas fuera perfecta, ¿sí? O sea, eso no fue hecho por mano de hombre. Por más que queramos y queramos negar y que no, es que esto no trata de creer, se trata de conocer, de entender, ¿sí? Ya la creencia usted la tiene, ¿sí? Pero se trata de que conozca y entienda de dónde, por qué, para dónde, y que usted tenga esta realidad ante sus ojos, que no podemos negarlo, ¿sí? Por más que queramos, hay una realidad. Mientras
lo que nos habla de las religiones es que crea y no más, ¿sí? Tenga fe y no más, que eso es así. O sea, no tiene cómo comprobar. La realidad se puede comprobar, ¿verdad? La pregunta, entonces, ya con esto termino. La pregunta que podemos hacer es, ¿conocías esta historia de los Anunnaki? ¿Otorgas una credibilidad a las teorías sobre astronautas antiguos que trajeron avanzadas tecnologías? Porque es que la misma escritura y la misma Biblia habla que vinieron ángeles. ¿Qué es un ángel? Un ser de otro mundo. Que vino ángeles y les enseñó la tecnología de cómo trabajar el bronce, de cómo cosechar, de cómo esto, de cómo tal. O sea, eso es indudable. Lo dice la misma historia sagrada. ¿Sí? Esperamos entonces que esta exposición haya sido útil para su conocimiento y, como siempre les decimos, no se quede con esto. Simplemente, ¿qué hace? Vaya usted mismo, investigue, analice, busque más referencias, aprenda más si es que quiere conocer la verdad. De lo contrario, si usted dice, déjeme aquí que no pasa nada, no pasa nada, no hay problema. La intención nuestra es difundir el conocimiento y motivarles para que ustedes también amplíen más y más el conocimiento de todas estas cosas maravillosas, de las cuales por nuestra lugar geográfico, por nuestras culturas y muchas cosas, no conocíamos, ¿sí? De antemano les invitamos para nuestro próximo tema y esperamos que cada día podamos seguir contribuyendo a ese conocimiento de todos ustedes a través de estos estudios. Que Dios les bendiga, bendiciones, que estén muy bien, hasta la próxima, shalom, shalom, shalom.